se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Jesús estaba dormido. Acercándose ellos lo despertaron diciendo: ¡Señor! ¡Sálvanos! ¡Que perecemos! Él les dijo: ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué tenéis miedo? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿Qué clase de hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Con las lluvias estos últimos días, uno se pueden identificar mucho. Tal vez así fuiste manejando al trabajo prácticamente. Pero esta historia es muy conocida y viene aquí en el video del Evangelio de Mateo. Pero quisiera ver también en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, ver algunos detalles importantes de esta breve historia en la vida de Jesús. En Mateo 4:35 leemos: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, es Jesús hablando, pasemos al otro lado. Fue todo lo que dijo Jesús. Pasemos al otro lado. Ahora, Jesús sabía lo que les esperaba. Él sabía que iba a haber una tormenta, que ellos iban a estar en pánico. Y sin embargo, solamente dice, pasemos al otro lado. No entra en detalle. No les dice, ahora muchachos, a medio camino va a haber una tormenta, se va a sacudir el barco, pero no se preocupen, yo calmaré la tormenta. Quizá eso les hubiera encantado a los discípulos saberlo, pero no les avisó, simplemente dio la indicación y hasta ahí. Pero como él dijo, pasemos al otro lado, no había duda alguna que pase lo que pase, ellos iban a llegar al otro lado. Hay ocasiones que nosotros nos encontramos en medio de una tormenta. Quizá ahorita mismo sea uno de esos momentos. Y tal vez tú estás orando y esperando alguna palabra, una revelación especial de Dios, y a todos, me incluyo, nos encantaría recibirla. Pero si Jesús ya dio una palabra, si Él ya dio una promesa, créeme que Él la va a cumplir. Tal vez no nos avisó de toda la turbulencia que iba a haber en el proceso y en el camino, pero eso no cambia el hecho de que Él cumplirá su palabra. Ahora, continuando aquí en Marcos 4, vamos al versículo siguiente, el 36. Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Se levantó esta tremenda tormenta, y ese pobre barquito se estaba sacudiendo, subiendo y bajando, olas entrando en ello, casi hundiéndose. Ese barco parecía que no iba a sobrevivir. Y yo me puedo imaginar que muy posiblemente alguno de los discípulos de repente pudiera haber pensado, me lanzo, me salgo del barco, este barco se va a hundir, a lo mejor me va mejor allá nadando. Pero eso hubiera sido lo peor que pudiera haber hecho, porque en el barco estaba Jesús.
En el barco estaba Jesús. A veces nos dan ganas de también brincar del barco, salir corriendo, huir cuando se nos presenta una tormenta, una situación difícil, conflictiva. Pero huir es lo peor que podemos hacer. Necesitamos quedarnos en el barco. Necesitamos quedarnos donde está Jesús. Necesitamos estar en la congregación, estar a solas con Dios, estar cerca de Jesús. En esos tiempos, más que nunca. Porque si te sales del barco, vas a seguir en la tormenta, créelo. Y ahora te estás alejando de Jesús, del único que puede traer estabilidad en medio de la tormenta. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Vamos a ver el siguiente versículo. Y él, hablando de Jesús, estaba en la popa. ¿Y qué estaba haciendo? Durmiendo. Asegúrate que tu vecino no está siguiendo en sus pasos ahorita, ¿sí? Estaba durmiendo sobre un cabezal. Durmiendo en medio de la tormenta. Ellos estaban en pánico y Jesús durmiendo. A veces podemos sentir algo similar. Estamos en una crisis y se siente como si Jesús estuviera dormido. No, parece que no está actuando, parece que no está escuchando nuestra oración y podemos sentir como si estuviera dormido, pero créeme que Él está muy consciente de tu situación y mi situación. Lo que pasa es que Él no está nervioso, como a veces nosotros. Él sabe muy bien lo que Él va a obrar, cómo lo va a obrar, cuándo lo va a obrar, por lo cual Él está en paz. Por eso Jesús podía hasta dormirse en medio de una tempestad. Necesitamos aprender de Él. Necesitamos aprender de su paz, de su seguridad y confiar en Él. Saber que Dios está en control. Él lo va a hacer. Simplemente no lo hace en el tiempo y manera que a nosotros nos gustaría. Pero Él va a obrar. Este mismo versículo 38 en la Nueva Versión Internacional dice: Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Y saben, hay un tiempo gritar, hay un tiempo clamar a Dios, levantar nuestra voz. Y puede sonar como que es una contradicción, pero no lo es. Paz no es igual a pasividad. Paz es una actitud de confianza, pero puede ir de la mano con un clamor genuino a Dios por su intervención. Y ellos empezaron a clamar por auxilio. Y nosotros necesitamos clamar. Es muy común que cuando nos hallamos en una tormenta, empezamos a comentarle a medio mundo del tamaño de las olas, de lo fuerte del viento y lo grande de la tormenta. Y sinceramente no ayuda mucho, normalmente hasta nos deprime más. En vez de estarles hablando de lo grande de la tormenta, hay que hablarle a la tormenta de lo grande de nuestro Dios. Y eso sí va a empezar a cambiar las cosas. Siguiente versículo 39. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento
y se hizo grande bonanza. Tranquilamente, calla, enmudece. 2 palabras, un instante y se calmó la tormenta. Y así lo hará Dios en su tiempo si seguimos confiando en Él. Él no requiere de un largo, complicado proceso. Él puede dar una palabra y en un instante transformar la situación que estamos viviendo. Pero tenemos que estar esperando y confiando en Él. Hay tantas tormentas que se pueden presentar en una vida. Enfermedad crónica, escasez económica, crisis familiar, suegra en casa. Digo, pensando en las más fuertes. Me hace pensar en el hombre que acompañó a su suegra al doctor, regresa a casa y le dice a su esposa: mi amor, creo que tu mamá va a venir a vivir con nosotros. Se preocupa, ¿por qué? ¿Qué dijo el doctor? Me dijo que esperara lo peor. No se crean, queridas suegras, las amo. El caso es de que la vida nos puede presentar todo tipo de crisis. ¿Qué vamos a hacer? Isaías 26:3 nos dice lo que debemos hacer. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros necesitamos enfocar nuestros pensamientos en nuestro Dios, en su palabra, y al permanecer en ello, Él nos va a guardar en perfecta paz, porque en Él estaremos confiando. Hay un pasaje en Isaías capítulo 40, es muy conocido y es muy poderoso. Empezando con el versículo 28. Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y fíjense, su entendimiento no hay quien lo alcance. Simplemente muchas veces no alcanzamos a entender el entendimiento y sabiduría de Dios en medio de una tormenta. Y continúa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pues ¿cómo vamos a estar nosotros? Pero, aquí termina. Los que esperan a Jehová, los que estamos esperando, confiando en Él, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos quieren nuevas fuerzas este día? Esperemos pues en el Señor y Él nos va a renovar nuestras fuerzas y levantarnos en alas como águilas. De repente la situación se puede poner difícil, complicada, y como que nos queremos acobardar y queremos huir. Pero acuérdate, cada vez que sientes que te quieres rajar, ¿sí? Usando un término griego, te quieres acobardar, acuérdate, Dios no nos levanta como gallinas, sino como águilas. Y los levantamos como águilas, confiando en Él, y renueva nuestras fuerzas. Dele gloria a Él.
Ahora, esta historia no es la única ocasión que Jesús permitió a sus discípulos meterse en medio de una tormenta en el mar. Poquito más adelante en el Evangelio de Marcos capítulo 6, hallamos que nuevamente están en una tormenta. Marcos 6:45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. ¿Sí? Mateo añade que había grandes olas. Esto era una tormenta en la cual se encontraban. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Cerca de la cuarta vigilia de la noche. Ahora vemos varios detalles aquí, ¿sí? Primeramente, Jesús los está viendo desde el monte y dice que ve que están remando con gran fatiga en contra del viento y olas tormentosas. Remando con gran fatiga. El viento les era contrario. Azotada por las olas, dice Mateo. Y era cerca de la cuarta vigilia. La cuarta vigilia iniciaba a las 3 de la mañana. Entonces eran casi las 3 de la mañana. Dice que había despedido a la multitud, probablemente en la tarde, y ellos habían iniciado este viaje. Tenían bastantes horas remando. Y era tan fuerte el viento que ya casi no podían avanzar, porque ya casi son las 3 de la mañana y están remando, y ahora sí con gran fatiga. Y Jesús los está observando y nos tenemos que preguntar en nuestra mente humana, lógica, ¿por qué? ¿Por qué no fue a ayudarles más rápido? ¿Por qué se esperó tanto? Pues no nos dice todos los porqués, pero yo me puedo imaginar por lo menos una razón. Él estaba buscando desarrollar fuerza y carácter en sus vidas por los grandes planes que tenía más adelante para ellos. Él sabía que estos iban a ser los pioneros de la primera iglesia, que iban a enfrentar todo tipo de persecución y obstáculos. Y esto era parte de ese tiempo de entrenamiento, por lo cual Jesús, en su amor y sabiduría, los estaba llevando. Tal vez tú te encuentras ahorita en un tiempo de gran fatiga. Has estado remando, sientes que has puesto todo de tu parte, te has estado esforzando, echándole ganas, pero parece que tu barco no avanza. El viento es contrario, hay tormentas y dices, pues no entiendo. Sí oro, sí clamo y parece que no estoy avanzando. Escúchame, Jesús está viendo. Jesús, así como vio a sus discípulos, está viendo y te está preparando, te está moldeando, porque tiene algo grande para ti. Tiene algo grande para tu vida y tu futuro. Créelo y espera en Él, en medio de la tormenta. Él no te va a dejar. Aún en medio del proceso que a veces no entendemos, Jesús nunca despegó la vista de sus discípulos, y cuando ya era tiempo, vino sobre ellos caminando sobre el mar.
Él nunca te va a dejar, nunca nos va a dejar ni desamparar. Él está presente, Él está consciente y Él está esperando su perfecto tiempo. Cuando ya Jesús se subió, ven, vamos a leerlo ahí en Marcos 6, 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían, todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Aquí no incluye el dato de Pedro saliendo a caminar brevemente sobre el agua. Pero en fin, al terminar Jesús entra al barco y calma la tormenta. Va a llegar ese momento. Él no te dejará ni te desamparará. Ahora, dice en Mateo, relatando este incidente, que cuando ya entró, los discípulos lo adoraron. Pero qué mejor aún es adorarle aún en medio de la tormenta. Él está buscando adoradores que aun cuando todavía no ha calmado el viento y las olas, levantaremos voz a adorarle y reconocerle como Dios todopoderoso. Oh, cuando nosotros nos enfocamos en Él y le adoramos, créeme que esto no solo agrada su corazón, pero es un instrumento a través de lo cual Él trae paz a nuestras vidas. Así que tomemos la decisión de adorarlo. Pero ¿cómo podemos adorar y estar en paz en medio de una tormenta? Yo quiero mencionar 4 cosas en las cuales debemos enfocarnos en medio de una tormenta. 4, las 4 empiezan con la letra P para que se nos quede grabado. Primeramente debemos enfocarnos en su propósito. Romanos 8:28 es uno de mis versículos favoritos. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros nos enfocamos en su propósito y confiamos y declaramos que todas, aún las cosas tormentosas, Dios las va a usar para nuestro bien, las va a usar para lograr su propósito a lo cual somos llamados. Esto nos va a ayudar mucho. Enfoquémonos en su propósito. Número 2, su poder. Su poder. Vemos las olas, sentimos el viento. Oh, pero enfoquémonos en el que es tanto más poderoso. El Salmo 147, versículos 4 y 5, nos hablan de su poder y grandeza. Dice que Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Hace tiempo hablé un poco acerca de las estrellas. Son tanto más grande que nuestra Tierra, y en nuestra galaxia hay miles de millones de estrellas y hay miles de millones de galaxias en el universo. Son números que no podemos digerir, y Dios los cuenta, los conoce por nombre, pues Él las creó con el aliento de su boca. ¿Tú crees que no puede con un vientecito en nuestro mar? Claro que Él puede. Enfoquémonos en su poder y reconozcamos que no hay nada que temer. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es poderoso. Ahora, no había terminado.
Ese es el 4, versículo 5 ahí mismo. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Él entiende y está obrando en maneras que no podemos captar nosotros. Número 3, enfoquémonos en su palabra. En su palabra, sus promesas. Así como Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, y realmente era todo lo que necesitaban saber. Así, agarrémonos de sus palabras, de sus promesas. Me encanta Mateo 24:35. Donde Jesús declara, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oh, puede pasar 1000 cosas y parecer que se está derrumbando todo, pero su palabra no pasará. Su palabra se cumplirá. Confía en ello, es tu ancla en la tormenta. Y cuarto, enfoquémonos en su persona, en quién es Él, su corazón. Él es nuestro Abba Padre. Él es nuestro Abba Padre que nos ama. ¿Acaso crees que nos va a abandonar, que nos va a olvidar? Por supuesto que no. Es un Padre amoroso, es un Dios de gracia. Primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia. Él es un Dios de gracia para tu vida y para mi vida, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Sí vamos a padecer un poco de tiempo, sí habrá momentos difíciles, aquí lo dice, pero después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él nos va a perfeccionar, va a obrar a través de la tormenta para perfeccionarnos, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer conforme a su propósito. Así que enfoquémonos en su persona, en quién es Él, su propósito, su poder, su palabra y su persona. Y termino con el Salmo 46. La mayoría de los salmos fueron escritos por David, pero hay unos cuantos que no, que son excepciones. Los eruditos, muchos consideran que el Salmo 46 es uno de ellos. Y creen que probablemente fue escrito por el rey Ezequías en el momento que Jerusalén se encontraba sitiada por el ejército asirio. Esto leemos de ello en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Había esta crisis en Jerusalén. Estaban rodeados por un ejército muy superior en lo natural a ellos. No había escape. Estaban tan confiados los asirios que públicamente ante el muro se estaban burlando del rey, del pueblo. Y en medio de ese momento, aparentemente es cuando Dios inspiró estas palabras. Salmo 46, vamos a empezar. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque haya una tormenta
en el mar, no temeremos. Y luego llegamos al versículo 10, donde dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y esta es la palabra para nosotros, mis hermanos. Estad quietos y sabed que Él es Dios. Él es Dios. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Voy a pedir al grupo que pase, por favor, a la plataforma. Confió el rey Ezequías en Dios. Y una noche el ángel del Señor mató a 185,000 del ejército de Asiria, y los demás huyeron. En una noche Dios puede transformar cualquier situación, por imposible que parezca, pero nos llama a estar quietos y saber que Él es Dios. Déjale tus cargas. Sepa que Él es Dios. Déjale tus preocupaciones y temores. Sepa que Él es Dios. Los que esperan en Jehová tendremos nuevas fuerzas, y nos levantará en alas como el águila que vuela sobre toda tormenta, sobre toda tempestad. En ti, Señor.